día con todos nuestros amigos y oyentes. Hoy vamos a tratar de un tema muy importante sobre la pedagogía. En esta oportunidad hablaremos de una persona al quien es considerado el padre de la pedagogía. Fue teólogo, filósofo y pedagogo. Estamos hablando de Jan Amos Comenius, nacido el 28 de marzo de 1592 en Moravia, que actualmente es la región de la República Checa. Él tiene su fuerza y su convencimiento de que la educación tiene un importante papel en el desarrollo de las personas, en el esfuerzo que hizo para que el conocimiento llegara a todos los hombres y mujeres por igual, sin malos tratos, buscando la alegría y la motivación de los alumnos. En esta ocasión tendremos invitados muy especiales para desarrollar este tema tan importante. Como primer invitado tenemos a nuestro compañero Jorge Cruz Portillo, Dani Arias Jiménez y Clarissa Curro Taco. Para ti, Jorge, ¿cuál fue la propuesta pedagógica de Comenius? ¿Cómo fue la concepción de la educación? ¿Por qué Comenius creía en el desarrollo integral permanente de la persona? Gracias, Jesús, por el pase. Es así. La propuesta pedagógica de Comenius explícitamente plantea que todo hombre tenía el derecho a la educación, tanto mujeres como varones. La concepción que él tenía de la escuela de que solamente las clases más privilegiadas podían tener educación era contradictoria para él. El fin de que él planteaba la educación simplemente era que buscaba la paz mundial a través de ella, la civilización de todas las personas. La concepción que él tenía de la educación planteaba que toda persona podía ser estimulada hacia el aprendizaje y que si se planteaban las experiencias, las suficientemente variadas y ricas, pero pertinentes y significativas para la persona, se daría el aprendizaje. La inhibición de la violencia también era una de sus propuestas y el proceso que él plantea era el proceso naturalista, en donde se indicaba que consistía en la inducción, la observación, los sentidos y la razón. En base a estos cuatro conceptos, la educación se impartía y exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria para toda persona de aquella época. Lo más importante, creo yo, en esta época era que cambió la manera en que se impartía la educación, porque él defendía la manera en que la comprensión estaba antes que memorizar todos los conceptos. Hasta entonces, la Iglesia Católica o el método escolástico planteaba que se tenían que aprender los textos en latín, entonces para eso tenían que aprender a hablar latín. Y la manera en que se daba esto era de una forma sin planificación, sin regular y sin evaluación, para poder saber si es que de verdad se desarrollaba un verdadero aprendizaje de latín. A los niños, como se dice, se les embutía una gran cantidad de conocimientos, como si a una persona le darían de comer rápidamente, pero sin masticar y pasando todo, sin masticar. Y bueno, esto pasaba también con los niños, no aprendían porque se les daba todo y simplemente no había una planificación. Así, la educación tenía que ser permanente y él plantea una analogía indicando que el hombre es un microcosmos, que es el resumen del universo, que era el macrocosmos. Entonces, el hombre era la creación perfecta de todo el ser, de todo el universo. Y las potencialidades
el ser hombre, el ser humano, daba el derecho a que esta persona alcance todas sus potencialidades y todas las habilidades que él podía desarrollar. Vamos a ver las posibilidades mentales, las posibilidades físicas, las posibilidades morales. Es por esto que, según esto, él defendía que la educación obviamente era para todos, y nunca se olvidó tampoco del hecho de la educación religiosa, aunque ya no era como se planteaba anteriormente, donde el fin de la educación, el método escolástico, era el sí o sí aprender la educación, aprender la religión, los dogmas que implantaba la religión católica, y el fin de todos era convertirse en personas místicas y espirituales, sino que ahora la religión era un estilo de vida en donde se buscaba la felicidad con la interpretación de la Biblia y la búsqueda de la paz en Dios. Es así que nosotros podemos entender, y nos queda también la duda en que cómo se daba esta educación, qué planteamientos se daban, cuál era la función. Y Dani, ¿cómo fue la función social de la educación, el desempeño del docente y qué tipo de método utilizaba? La educación de Comenio tenía una función social. Comenio propuso una reforma educativa ligada íntimamente con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana. Él defendió la idea de una escuela para todos, ya sean hombres o mujeres. Aparte, Comenio señaló que las autoridades gubernamentales son las responsables de la difusión y organización de esta escuela para todos. Aquí resalta una frase de Comenio: el aprendizaje debe comenzar en el hogar. Es entonces de esta manera que los padres serían los primeros educadores. Y esto significa la inclusión de la madre. Entonces, si las madres no eran educadas, ellas no podrían educar a sus niños. Y esto hasta el día de hoy se cumple, que la primera escuela está en el hogar. Comenio también resalta la instrucción y que esta ayuda a aumentar el bienestar de un país, así como también sus buenos modales. No sé si alguna vez notaron esos letreros en las cústers que cita: el pasajero tonto grita, el pasajero inteligente opina y el sabio calla. Esto claramente guarda relación con unos buenos modales, ¿no? Por último, Comenio pedía que los niños de escasos recursos recibieran ropa, libros y materiales escolares. Todo esto gratis, a fin de que tuvieran las mismas oportunidades que los niños ricos. En la actualidad se evidencia esta función social por parte del gobierno y ciertas organizaciones. Todo esto con el fin de lograr una educación para todos, ¿no? Ahora, ¿cómo percibe Comenio el desempeño del docente? A Comenio le costó mucho trabajo cambiar los métodos pasados, los métodos tradicionales, ¿no? Antiguos, basados en el uso de golpes y castigos. Era una educación violenta a tiempos aquellos, ¿no? Para Comenio, el maestro no solo debe encarnar el método de enseñanza, sino él debe ser un modelo para los alumnos. Comenio centra todo su esfuerzo en un modelo pedagógico que determine qué se debe, cómo y cuándo enseñar, dando fundamental importancia al niño como objeto del acto educativo. El niño va a ser estimulado positivamente para que ame el conocimiento, ¿no? Y que aprenda de una manera sencilla y primordialmente haciendo, ¿no? Es decir, el niño va a activar todos sus sentidos. Según Comenio, el maestro debe conocer primero las cosas que enseña. Además, debe aprender que no puede avanzar mientras los conocimientos básicos no estén bien entendidos, bien arraigados, firmes en la mente del alumno. La docencia para Comenios era el oficio más noble entre todos, ¿no? Y esto es un gran mensaje para la educación actual, ya que los docentes debemos caminar al lado de nuestros estudiantes, guiándolos en todo momento, ¿no? Entonces, ¿qué método presenta Comenio? Para Comenio,
enseñar está en disposición de 3 cosas: tiempo, objeto y método. Así como la naturaleza es única, así también el método va a ser único, relacionando conceptos como enseñar a aprender, leer, escribir. Para aprender y enseñar, recomendó proceder de lo conocido a lo desconocido, desde lo simple a lo complejo. Comenio también criticó los métodos de enseñanza basados en el castigo y la amenaza, ya anteriormente hemos visto, que solamente despertaba el pavor, el miedo, el terror de los muchachos para aprender e impedían la creatividad y el ingenio, ¿no? Comenio plantea un método práctico para aprender, en el que los conocimientos se infiltren suavemente en los estudiantes, llevando al entendimiento la verdadera esencia de las cosas e instruir acerca de los fundamentos, razones y fines de los más principales objetos que existen y se crean. Insta a formar primero el entendimiento de las cosas, después la memoria y por último la lengua y las manos, o sea, el hacer. Comenio rompió con la práctica usual en las escuelas de basar el discurso del conocimiento en los clásicos, ¿no? Y sitúa al niño y al joven como observadores, ¿no? Observadores de la naturaleza, de la que ellos aprendían, utilizando además su propia lengua materna y no el latín. Es lo que actualmente persigue la educación, ¿no?, actual, que los niños sean observadores, ¿no?, críticos, pensantes, y que mejor aprendan en su lengua materna sin dejar de lado su cultura. Es entonces que nos preguntamos, ¿cuán importante es para Comenio la educación? Para ti, Clarissa, ¿crees que tiene mucha importancia la educación desde la infancia? ¿Crees que a Comenius le interesaba esta parte? ¿Y cómo fue la concepción del alumno y la educación entre hombres y mujeres, ¿no?, en las escuelas? Muchas gracias, Jesús. Bueno, Juan Amos Comenio da mucha importancia a lo que es el conocimiento desde la temprana edad, pues consideró imprescindible la educación en los 6 primeros años. Esto lo vemos reflejado en su obra llamada Escuela Materna, donde nos indica que la madre es una educadora, ya que en esta etapa el niño debe adquirir un comportamiento adecuado y nociones básicas sobre la vida. Es en esta edad que el niño es blando y moldeable. También instauró lo que llamamos jardines o preescolares. Ahí nos damos cuenta cuán importante consideraba Juan Amos Comenio la educación en los 6 primeros años. Bueno, su concepción en cuanto al alumno consideraba que este debía ser el centro de atención y daba una contradicción a las metodologías tradicionalistas, donde el profesor era el eje. Su concepción paiocéntrica de la educación ponía todos los componentes educativos al servicio del alumno, y esto da paso al establecimiento de un nuevo modelo. Anteriormente el alumno no se le daba mucha importancia y solamente se le consideraba un receptor pasivo del conocimiento. También consideraba que la mejor manera de educar era evitando la represión y dureza en los estudiantes. Antiguamente veían normal los golpes, pero él consideraba que era inadecuado esto, pues ellos con una buena enseñanza podían ser moldeables, ¿no? También tiene en cuenta que el aprendizaje debe estar conforme a la edad, pues la recepción de este debe ser adecuado a lo que puede asimilar. Él consideraba que el aprendizaje tiene que estar adecuado a la edad y a lo que el alumno podía recepcionar o recibir en cuanto a conocimiento. Comenio también manifiesta que la educación debe ser para hombres y mujeres. Desde ahí es que se plantea la igualdad de género, pues consideraba que la mujer era una mujer dotada de entendimiento, era ágil y capaz de llegar a sus objetivos. Le daba mucha importancia a ello porque en ese tiempo la mujer era excluida del aprendizaje.
Después nos dice que exigía con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria para todos. En cuanto a las escuelas, era necesario que tuvieran una reforma. Consideraba que estos llegaran a ser talleres de humanidad, siendo un punto de partida para llegar a una cultura humana universal, ¿no? También imaginó que cada pueblo tuviera su escuela primaria, que esta escuela, su diseño sea más para llamar la atención de los alumnos, que debían ser construidas con un patio enorme, grande, un campo grande, jardines. En esos mismos jardines tengan juegos para los alumnos. En cuanto a los salones, deberían estar adornados con cuadros. Y ahí es donde exalta la importancia de la universalidad de las escuelas. Comenius también hizo un llamado en su favor a los padres, a los receptores, a los eruditos, a los teólogos, pero en especial a los magistrados y políticos para apoyar esta reforma de las escuelas sin reparar gasto alguno. De una u otra forma comprometió a toda la humanidad a esta obra. Hoy en día también vemos que se da mucha importancia a lo que es la igualdad de género, también a lo que es la educación desde los primeros 6 años, y coincide mucho con lo que en ese año se pretendía llegar a imaginar lo que sería una buena escuela, ¿no? Para nuestro colega Lenin, ¿qué concepto tenía Juan Comenius sobre los valores o qué aporte tuvo a la pedagogía? Para Comenius, el valor más importante era la paz. Para él era de suma importancia y tenía un valor inigualable porque podía resolver conflictos, podía tener una reforma educativa. Todo esto está unido concerniente a la moral, la política y cristiana de la humanidad. Luego tenemos la utilización de lo audiovisual. Para él tuvo una de sus obras, la Orbis Pictus, que nos quiere decir que mediante las imágenes, mediante ilustraciones, se puede enseñar, se puede aplicar como un instrumento muy importante de motivación e estimulación del aprendizaje, ¿no? Ahora también tenemos la realidad y sus representaciones. Para él la realidad siempre la tiene que ver como es, no cambiar nada, verla tal y como está, la situación que se ve, una situación original. Y entonces, para ello, Comenius plantea algunos principios muy claves para el futuro pedagógico de las presentaciones y representaciones de la realidad. En primer lugar tenemos el orden psicológico, donde no hay entendimiento que haya estado previamente en el sentido. Luego tenemos el de epistemológico, donde nos dice que es la verdad certera con referente a los sentidos. Luego tenemos el metodológico, donde tenemos una percepción, percibimos primero y luego explicamos. Es como yo leo un texto, ya lo leo, lo entiendo y luego lo explico. Puedo hacer un resumen, puedo explicarlo a los demás. Y esos son los 3 principios. Para Comenius decía que los libros, todos los libros que nosotros tenemos, tienen que ser resumidos. ¿En qué sentido? Que cuando estamos en el colegio, estamos estudiando, todos esos libros, no todo me lo voy a hacer al pie de la letra, sino sacar lo más importante, resaltar las partes fundamentales y así tener que se reduzca todo ese conocimiento y se dé un aprendizaje. Y entonces todo esto nos habla Comenius, porque nosotros percibimos bastante por medio de dibujos, imágenes, por nuestro sentido, la memoria, y el libro es inmensamente
grande, es largo, hay libros largos. Entonces, ¿cómo lo vamos a aprender? Para Comenio decía que este aprendizaje se puede dar por algunos métodos, como son los sentidos, la memoria, las imágenes, y entonces esto nos va a llevar a un buen camino, que es el aprendizaje. Bueno amigos, para terminar esta charla muy interesante, vemos que la finalidad de Comenius fue establecer un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera disfrutar. Decía que a los niños se les debería enseñar gradualmente, enlazando de manera natural los conceptos elementales con los conceptos más complejos. También Comenius escribió que en el estudio tenía que ser completamente práctico, completamente grato, de tal manera que hicieran de la escuela una auténtica diversión, es decir, un agradable preludio de nuestra vida. También opinaba que la escuela debía centrarse no solo en formación de mente, sino de la persona como un todo, lo que incluía la instrucción moral y espiritual. Eso que hace falta en nuestra sociedad actualmente. Bueno amigo, gracias por escucharnos. Espero que esta información y estos aportes de nuestros invitados te haya servido para cualquier ocasión. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.